Me empezaron a pasar situaciones tan siniestras y perturbadoras en el departamento en el que vivía que me dolió mucho tener que dejarlo. No solo porque tuve miedo, sino porque me gustaba vivir ahí. Antes de irme a ese edificio, rentaba una casa con otros 3 compañeros. Me enfadé de no llegar a acuerdos con ellos, así que empecé a buscar un nuevo espacio. Me llevó tiempo encontrar ese pequeño departamento que apenas tenía 2 habitaciones pequeñas, pero la renta era accesible y por fin iba a estar sola. Durante más de 6 meses estuve tranquila. La mayoría de los vecinos eran adultos mayores, por lo que no tenía problemas con el ruido o el desorden. Además, eran muy amables conmigo. Un día, que iba hacia mi trabajo, me encontré con un señor que vivía en el departamento de abajo. Le costaba mucho trabajo caminar, lo hacía con tanta dificultad que me dio pena. Me ofrecí a ayudarlo y él solo quería llevar su basura al estacionamiento, donde se encontraba el contenedor de basura. En aquella ocasión, lo ayudé y le comenté que a mí no me costaba trabajo llevar su basura al contenedor, solo necesitaba dejarla afuera de su departamento y yo, con gusto, todos los días la podía recoger. Nuestra amistad poco a poco fue creciendo. Él empezó a confiar en mí y me invitaba a cenar a su casa. La pasaba muy bien con José, porque era un hombre muy culto. Me contaba historias interesantes. Con cierta frecuencia lo iba a visitar, aunque él nunca habló de su familia. Yo sabía muy poco de él porque era un hombre muy discreto y él tampoco hacía preguntas incómodas. Así que los dos nos contábamos lo que queríamos. Me daba curiosidad saber por qué estaba tan solo. Quizás nunca se casó ni tampoco tuvo hijos, pero había una fotografía en un portarretrato de una mujer joven. Creí que quizás fue una novia que tuvo, porque vestía con ropa antigua y su peinado también era peculiar. No era alguien de esta época, pero con aquel acuerdo silencioso que teníamos los dos, jamás le pregunté de quién se trataba. Solo que él se dio cuenta de que me llamaba la atención aquella mujer de la foto y al día siguiente ya no estaba. La quitó para no sentirse invadido. En una ocasión que me invitó a comer, estuve tocando y no salió. Me alarmé mucho porque él nunca salía a ninguna parte. Así que fui con el conserje para pedirle que me abriera el departamento. El encargado también se preocupó y abrió la puerta. Encontré a don José tirado en el baño con un golpe en la cabeza, lo que no le permitió levantarse. A partir de lo que ocurrió, con toda la confianza que me tenía, José me dio un duplicado de la llave de su departamento. Le dije que no era necesario, que, en caso de necesitar entrar, podía hacer lo mismo que ese día, acudir con el conserje para que me abriera. Pero José, muy lindo, me dijo que yo era como su hija y me puso la llave en mi mano. Había algo en José que me causaba extrañeza. Él tenía uno de los cuartos cerrado bajo llave. Le puso varias cerraduras para mantenerlo casi hermético. Me causó mucha curiosidad, porque en una ocasión que me invitó a cenar, después de comer los alimentos, nos pusimos a ver la televisión con su programa favorito. En cuanto dieron las 9 de la noche, se levantó y se fue directo a su habitación. Sacó un crucifijo de madera mediano y lo puso debajo de la puerta de la habitación vacía. No le pregunté nada porque era un acuerdo entre los dos, aunque me pareció muy raro que hiciera eso. Luego se fue a sentar y seguimos viendo el programa hasta casi las 10 de la noche, algo inusual para José, porque por lo regular se dormía muy temprano. Pero en aquella ocasión, la estábamos pasando mejor que otras veces, y era sábado, así que al día siguiente yo también me podía dar el lujo de levantarme tarde. Cuando me despedí de José antes de marcharme, noté que el crucifijo que había metido por debajo de la puerta estaba en el piso, como si alguien dentro del cuarto lo hubiese deslizado. José lo notó y, al verlo, se disculpó diciendo que lo había olvidado, que a veces su memoria le fallaba y que lo dejó ahí por descuido. Me fui, pero me quedé inquieta por lo que vi. Hasta ese día, creí que José vivía solo, pero esa era una clara evidencia de que alguien estaba dentro de la habitación.
No quise hacer conjeturas, traté de no pensar en lo que vi y olvidar el asunto, porque si de verdad había alguien más dentro de ese departamento, José tenía sus motivos para ocultarlo y yo no tenía por qué preguntarle. A partir de ese día, me llamó la atención aquella habitación cada vez que visitaba a José. Cuando él entraba al baño o iba a la cocina, me levantaba y ponía mi oreja en la puerta, tratando de escuchar algo, pero era en vano. Dentro de la habitación no había nadie. Todos los días hice lo mismo hasta que, después de una semana, oí una voz. Era muy baja, apenas alcancé a escuchar una palabra que no pude entender. Eso me causó más curiosidad y me asomé por debajo de la puerta. Lo que escuché me dejó intrigada. Noté los pasos de una persona que caminaba dentro. Eso era imposible, o era verdad que había una persona dentro, y me dio mucho miedo. Ya no supe qué pensar de José, porque qué mantenía cautiva a una persona y desde no sé cuánto tiempo. Aquella vez ya no me quise quedar a ver la televisión con él. Ya no le tuve confianza, y sospecho que él notó mi alteración porque me vio de una manera extraña. Hizo todo lo posible para que no me fuera de su departamento y me fui casi corriendo de ahí. Pero ya no me dijo nada. Entendió perfectamente que ya no quise estar dentro de su departamento y me abrió la puerta para que me fuera. Antes de irme, lo miré de nuevo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su cara muy triste, pero aún así me marché. Esa acción que tuve aquella noche tuvo fatales consecuencias y hasta la fecha me sigo lamentando por lo que hice, pero ya no tiene remedio. Estaba nerviosa y no sabía por qué. Me sentía alterada, no me pude concentrar en nada. Prendí el televisor, lo apagué. Quise leer, pero no pude. Puse un poco de música tranquila y eso fue lo que me ayudó a calmarme un poco. Al poco tiempo, empecé a escuchar un ruido en el piso. Apagué la música porque creí que alguien se había metido en mi departamento y eso me dio más miedo, pero me di cuenta que no se trataba de mi departamento, sino del de José. Los sonidos venían de allí, era como si golpearan con un objeto duro el techo de su departamento, por eso lo pude oír. Aquel sonido extraño duró como una hora. Ya casi estaba a punto de bajar con José cuando todo quedó en silencio. Todavía estuve despierta por más de 2 horas y ya no hubo ningún sonido. Me fui tranquilizando hasta quedarme dormida. Al día siguiente no sé si mi alarma no sonó o si por el sueño tan profundo no la escuché. Así que salí corriendo hacia mi trabajo. Por la prisa que llevaba, no me di cuenta de que José no estaba afuera de su departamento para desearme un buen día. Para colmo, me quedé a trabajar horas extras y salí muy tarde de la empresa. Hasta que regresé al edificio, me acordé de José. Estuve a punto de irle a tocar a su puerta, incluso me quedé parada por unos minutos, pero algo me detuvo. No lo hice, ni tampoco los siguientes días. El viernes por la noche llegó la señora Lolita y me preguntó si sabía algo de José, porque ya llevaba varios días sin verlo. Le respondí que no, y en ese momento caí en cuenta de que no había ido a su casa. Un poco avergonzada, le dije a la señora Lolita que yo iría a ver qué sucedía con él. Al estar afuera de su departamento, un escalofrío invadió por completo todo mi cuerpo, a tal grado que me hizo estremecer. Era como si me estuviera avisando lo que me iba a enfrentar. Primero toqué en varias ocasiones la puerta. La señora Lolita me dijo que era perder el tiempo, que ella ya lo había intentado todos los días y él nunca respondió. Ni tampoco salió a tirar la basura, no asomó la nariz para nada. Justo en ese momento me sentí mal, porque yo no fui a verlo casi toda la semana. Es verdad que tuve mucho trabajo, pero eso no fue una excusa para haberlo abandonado de esa forma. Al abrir la puerta con la llave que él me prestó, un fuerte tufo salió del departamento. Fue necesario cubrirnos las narices porque el hedor era insoportable. Dejé la puerta abierta y entré al departamento. Todo era verdad, y vi a José tirado cerca de la ventana que da a la calle.
No hay palabras para describir lo impactante que fue, y no solo por el estado de descomposición en el que se encontraba su cuerpo, sino por la forma macabra y perturbadora que tenía su rostro y sus extremidades. José murió con el cuerpo doblado por la mitad, en el que sus piernas tocaban sus manos, pero por la parte de la espalda. Era un espectáculo siniestro verlo de esa manera. Y eso no fue todo, sino que su rostro, su cara, tenía una mueca aterradora, como si antes de morir hubiera visto algo terrible. No podía dar crédito a lo que vi. Era verdad que José era un adulto mayor, pero la forma en que murió no era para nada normal, y mucho menos aquella expresión de su cara. Era tan aterradora y perturbadora, como si en el último minuto de su vida hubiera visto algo tan horrible que le dejó esa mueca tan difícil de explicar con palabras. El olor y el estado de descomposición en el que se encontraba el cuerpo eran lo de menos. Verlo en esa posición, y con esa mueca, era lo más impactante. No había nadie a quien avisar, así que entre los vecinos nos unimos para darle un último adiós digno a José. No lo pudimos velar por el estado de descomposición en el que se encontraba su cuerpo, pero hubo algo que llamó mi atención. La puerta, la misma puerta de la habitación, estaba abierta. Era la primera vez que la veía así, pero no entré a la habitación por ocuparme de José. Después se me olvidó. Me sentí abrumada por la culpa y por la forma en que me ausenté de su vida. Después del funeral de José, otras 2 vecinas se ofrecieron a ayudarme a limpiar y ventilar el departamento para que el olor a putrefacción desapareciera por completo. En poco tiempo realizamos la limpieza del departamento y algo que llamó de nuevo mi atención fue la puerta de la habitación cerrada. Ahora estaba hermética de nuevo. Quise abrirla, pero como tenía varias cerraduras, no tenía la menor idea de dónde se encontraban las llaves para abrirla. La dejé así. Cuando estaba en mi departamento, fue cuando pensé en esa puerta. Yo la había abierto cuando entré a ver a José. Ahora estaba cerrada de nuevo, con todas las cerraduras puestas. No encontré explicación a ese hecho, ni tampoco tuve las fuerzas para seguir pensando. Quería borrar de mi mente las imágenes de José y ya no pensar en él, en su departamento y mucho menos en la puerta. Vi la llave de su departamento y pensé en entregarla al día siguiente al conserje. Todos en el edificio seguimos con nuestras vidas. Cada vez que bajaba y pasaba por la vivienda de José, sentía nostalgia por su ausencia. Un día llegué del trabajo un poco más tarde, ya era de noche, y noté algo que llamó mi atención: en el departamento de José había luz. Alguien la había prendido. Creí que eso no era posible porque él no tenía ningún familiar. En el año que llevaba viviendo en el edificio, nunca fue nadie a visitarlo, y los vecinos, que eran gente que llevaba mucho tiempo viviendo ahí, dijeron lo mismo. Ni siquiera en el día de su funeral se apareció algún familiar. Entonces, ¿quién estaba dentro del departamento? Creí que podría tratarse del conserje. Él tenía las llaves y la autorización para hacerlo. Así que me calmé y me fui a descansar. Esa noche escuché muchos ruidos abajo, pero creí que era Jaime. El conserje hizo varias reparaciones. Me dormí temprano. Serían como las 12 de la noche cuando me despertó un sonido muy fuerte, como si le dieran varios martillazos a la pared. Se me hizo bastante extraño que a esa hora de la noche Jaime siguiera trabajando, pero pronto los sonidos se terminaron y me volví a dormir. Al día siguiente, cuando iba rumbo al trabajo, me encontré con Jaime. Me sorprendió verlo despierto tan temprano, sobre todo porque trabajó hasta muy tarde. Se lo dije, y él puso una cara de extrañeza. Me dijo que no había entrado al departamento de don José desde el día que lo encontramos muerto y que él no estaba dentro de su vivienda. Eso no era posible. Anoche vi luz en su departamento y también hubo ruidos hasta muy tarde. El conserje me dijo que él no estuvo ahí, y me pidió que lo acompañara para que viera que dentro no había nadie. Cuando Jaime estaba a punto de meter la llave a la cerradura, la puerta se abrió de par en par.
Yo me asusté tanto que grité y Jaime se echó hacia atrás. Los dos nos quedamos sorprendidos al ver a una mujer que nos abrió la puerta con una sonrisa en su rostro. Ella se presentó como María y dijo ser la hija de José. Jaime y yo nos quedamos sin palabras. No teníamos la menor idea de la existencia de esa mujer, ni tampoco de por qué nunca se apareció a visitarlo, ni siquiera el día de su muerte. Los dos nos disculpamos y nos alejamos deprisa. Estábamos tan confundidos que ni siquiera hablamos. Yo me fui rumbo a mi trabajo y Jaime hizo lo mismo. Todo ese día estuve pensativa, buscando una explicación a la sorpresiva aparición de esa mujer, que me parecía conocida, pero no tenía la menor idea de dónde la había visto. Además, eso no era posible, era la primera vez que la veía. Ya no me sorprendió ver la luz encendida del departamento de José cuando regresé del trabajo, aunque ahora me pareció tan distante. Ni siquiera hice el intento de acercarme. Me fui directo a mi departamento, me preparé algo de comer y me puse a descansar un rato viendo la televisión. Sin darme cuenta, me fui quedando dormida. Una voz me despertó. Alguien me habló por mi nombre. Eso era imposible, estaba sola, por lo que creí que había sido un sueño. Pero de nuevo escuché la voz pronunciando mi nombre. Me levanté del sillón, buscando a alguien cerca de mí, aunque no había nadie. La verdad, tuve miedo de que me estuviera volviendo loca o que fuera el espíritu de José. Quizás ahora se había convertido en un alma en pena. Fui a la cocina a prepararme un té para calmarme un poco porque, por lo que escuché, estaba nerviosa y un temor inexplicable me empezó a invadir. Mientras esperaba que el agua hirviera, noté la sombra de una persona que atravesó por el umbral de la puerta. Salí corriendo y sucedió algo inexplicable. No me imaginé nada, todo era verdad. Esa sombra oscura la seguí viendo y caminó hasta llegar a la puerta, desapareciendo. Con mucho miedo, abrí la puerta y afuera ya no había nadie. Tenía temor de meterme al departamento, pero por el susto dejé el pocillo con agua hirviendo sobre la estufa. Así que no tuve opción, ya el traste empezaba a sacar humo. Entré corriendo y apagué la lumbre, pero no pude resistir quedarme dentro. Salí y estuve en el pasillo durante unos minutos. Desesperada, fui al departamento del conserje. Con temor, toqué en la puerta. No sabía cómo explicar lo que sucedió en mi casa. Jaime abrió y me sorprendió ver su cara pálida y con miedo. Estaba temblando, balbuceando. Me dijo que vio algo que salió de mi departamento, se movió entre las paredes y luego desapareció. Venía bajando de la azotea por las escaleras cuando la vio. Le dije que precisamente por eso acudí a él, porque no sabía qué estaba pasando. Antes de la muerte de José eso no ocurría, pero ahora tenía miedo de que su alma no estuviera descansando. Mientras yo todavía temblaba de miedo, Jaime me comentó que esperaríamos para ver si también en los otros departamentos sucedía lo mismo, ya que era inusual. En todo el tiempo que tenía trabajando en el edificio nunca vio algo así. No me encantó la respuesta de Jaime, sobre todo porque parecía que todo pasaba solo en mi departamento. Nadie más comentó ver algo semejante. Cuando entré de nuevo, abrí la puerta con cuidado y la dejé abierta por si necesitaba salir, pero todo estaba en completo orden. Respiré aliviada y me fui a descansar. Después de las 3 de la mañana, empecé a escuchar pasos afuera de mi habitación, así como el movimiento de trastes, como si alguien estuviera en la cocina preparando algo para comer. Tratando de hacer el menor ruido posible, abrí lentamente la puerta y me asomé. Era difícil ver con claridad, casi todo estaba muy oscuro, solo había un poco de luz por la ventana. La cortina estaba a medio cerrar, y fue cuando la vi. Estaba equivocada, no era el espíritu de José. La silueta era la de una mujer con larga cabellera, delgada y de estatura bajita. Caminó de la cocina hacia la sala con un andar lento. Cerré la puerta, esperando que no me viera y que se fuera de mi casa, pero aquel ser siguió caminando. Oí sus pasos que se acercaron a mi habitación.
Yo me encontraba con mucho miedo. Quise gritar por ayuda, pero a esas horas nadie me iba a escuchar. Luego tocaron en la puerta, 3 golpes secos. Me quedé helada, esperando que en cualquier momento abriera la puerta, pero no pasó. De nuevo tocaron en la puerta, pero con más fuerza, y una tercera vez lo hicieron. Para ese momento, estaba ansiosa por el temor que me provocó esa presencia. Después todo quedó en silencio. No sé cuánto tiempo pasó, pero luego de un rato, me atreví a abrir la puerta lentamente y temblando de miedo. Creí que me iba a encontrar con un ser espectral, pero afuera de mi habitación no había nadie. Con precaución, salí de mi cuarto y revisé todo el departamento, pero dentro solo estaba yo. Fue la peor noche que pasé. Estaba despierta cuando amaneció. En cuanto vi los primeros rayos de luz, agarré mis cosas y fui a buscar a Jaime. Abrió la puerta todavía somnoliento y le dije lo que sucedió. Pero él tampoco tenía la menor idea de lo que estaba pasando, ni mucho menos. Me sugirió que llevara agua bendita y a un sacerdote. Aunque sabía que ese no era parte de su trabajo, me fui molesta. Él solo se limitó a encoger sus hombros y se metió a dormir de nuevo. Yo estaba asustada y con miedo, iba hacia abajo cuando vi que la hija de José iba entrando a su departamento. Me sonrió de una forma extraña, mantuvo una mueca siniestra en su rostro. Al verla de nuevo, tuve la misma sensación de temor, los escalofríos regresaron mientras ella me veía fijamente. Ella tenía la misma cabellera larga, ese vestido hasta los pies, delgada. No era posible que fuera ella, de ninguna forma pudo entrar a mi departamento ni tampoco desaparecer. Casi me fui corriendo del lugar, porque de verdad esa mujer me dio mucho miedo. Algo había en ella que me provocó un malestar en mi estómago, o fueron el cúmulo de emociones negativas que me hicieron vomitar en el jardín. Salí huyendo del edificio y me fui sin rumbo fijo. Era muy temprano para entrar a mi trabajo, no tenía la menor idea de lo que iba a hacer, pero ya no quería pasar una noche igual a la anterior. Así que le hablé a la muchacha que rentaba cuartos en la casa en la que vivía anteriormente. Ella me contestó muy amable y me dijo que había una habitación desocupada. Sin dudarlo, le pedí que me la apartara. Me regresaría a vivir de nuevo a esa vivienda. Me dolió dejar mi departamento, sabía que no iba a ser fácil conseguir un lugar así de cómodo y que ahora tenía que vivir de nuevo con roomies, pero lo que vi no me dejó otra opción. A los 15 días siguientes, me habló por teléfono Jaime para regresarme el depósito. Fui al edificio una semana después y él me contó todo. La mujer que se metía a mi departamento era el espíritu de una bruja. Ella vivía en el departamento de José y cuando él murió, quedó libre. No entendí nada de lo que me dijo Jaime y le pedí que me explicara de nuevo. Jaime, con más calma, me dijo que esa mujer todo el tiempo vivió en el departamento de José. Encontraron elementos para darse cuenta de que ella estuvo encerrada en una habitación de su departamento y que era una bruja que dañaba a las personas. Esa mujer fue la esposa de José. Entonces, no era posible, esa mujer era joven. En ese momento recordé la foto que vi en el departamento de José. Ella era la misma, lo que significaba que todo era verdad. No podía creer lo que sucedía y que, a partir de la muerte de José, ella quedó libre. Fue cuando empezaron a suceder los hechos macabros en mi departamento. Fue tan fuerte la información que me dio Jaime que me sentí abrumada y con un fuerte dolor de cabeza, porque me di cuenta de que quizás José murió a manos de esa mujer y que su muerte no fue natural, sino provocada por ella. Le pregunté qué pasó con esa mujer. Jaime me respondió que varios vecinos se juntaron y llevaron a un sacerdote al edificio porque ya sucedían más cosas. Los inquilinos hicieron de todo para que se fuera, hasta que lo consiguieron. Esa mujer se marchó un día y ya no regresó. Por sus tenencias, quedé pasmada por lo que sucedió en un mes que me alejé del edificio y también confundida por el secreto que se llevó a su tumba José.
Algo turbio se escondió en esa relación que tuvo con esa mujer y ahora ya no pude saberlo. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.